Bueno, entonces volvemos al módulo, por favor. Volvemos al módulo. Entonces ya hablamos, por favor. En el autor vemos, dice 4 de estos profetas son mencionados en otros lugares. Jonás, que es mencionado en Segunda de Reyes 14:25, alguien que me vaya buscando la cita. Miqueas, que es mencionado en Jeremías 26:18. Ageo y Zacarías, que son mencionados en Esdras 5:1 y 6:14. Entonces, ¿quién tiene la primera cita? Segunda de Reyes 14:25. Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebo y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat-Efer. Ok, la cita de Jeremías 26:18, Ervin. Entonces algunos de los sabios ancianos se pusieron de pie y hablaron a todo el pueblo reunido en ese lugar. Dijeron, recuerden cuando Miqueas de Moselet profetizaba durante el reinado de Ezequiel de Judá. Él le dijo al pueblo de Judá, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, el monte de Sión quedará arado como un campo abierto, Jerusalén será reducida a escombros, un matorral crecerá en las cumbres desde ahora se encuentra donde ahora se encuentra el templo. Ok, ¿quién tiene la cita de Esdras 5:1 y 6:14? En ese tiempo, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Hablaron en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Ok, es de... ¿Y 6:14 qué dice? Así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Por fin el templo quedó terminado como lo había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Ok, el pasaje de Jeremías 26:18 nos deja ver que Miqueas, profeta Miqueas, escribió su libro. Esto es importante tener en cuenta y es un detalle no menor, no es un detalle menor, porque obviamente como lo hemos visto en varios libros cuando los estudiamos, siempre hay detractores que buscan pues restarle credibilidad a esto. Y hay personas que consideran que el libro el libro de los 12 no fue escrito por cada profeta, sino que fue el invento de alguien que lo colocó para hacer pensar que estas 12 personas escribieron sus libros. Pero el detalle de Jeremías nos deja ver que Miqueas escribió su libro, es decir, estamos frente a personas que escribieron sus respectivos libros. Ok, contexto histórico. Es fundamental tener en mente lo explicado acerca del autor, pues cada libro, como les decía ahorita, visto de manera individual, tiene su propio contexto histórico y su propia aplicación para su audiencia original. Sin embargo, al ser consignados en la escritura, es necesario tener presente el contexto histórico de la audiencia que recibió la compilación como tal, los cuales debían ver el compendio como un solo libro. El libro completo de los 12 fue escrito para quienes regresaron ¿de dónde? Del cautiverio. Esa es la audiencia de la compilación, ¿ok? Porque si nos vamos a libro, cada libro tiene su propia audiencia, ¿ok? Por tanto, no confundir las dos cosas. Después del ministerio de Esdras y Nehemías, que no fueron profetas, ¿ok? Esdras y Nehemías no son profetas, la gente no era consciente de la misericordia de Dios hacia ellos, lo que les decía ahorita. Para el tiempo en que se envió la compilación, la gente, el pueblo judío de ese entonces, no era consciente de la misericordia de Dios hacia ellos. Por el contrario, pensaban que era Dios quien los había abandonado y dejado a su propia suerte. La gloria de Dios ya no se había manifestado en el nuevo templo. Estaban bajo control gentil. ¿Quién los estaba controlando a ellos? Los medopersas en ese momento.
y parecía que los pactos ya habían sido olvidados o cumplidos totalmente. Eso es falso desde la perspectiva de Daniel, que Daniel con las 70 semanas lo que hace es decirles a ellos, miren, va a pasar esto, y al final Dios va a hacer esto. O sea, eran infundadas las teorías o las conclusiones que ellos estaban armando en ese tiempo. Sin embargo, eso hace parte de la necedad del hombre. Eso hace parte de la necedad del corazón del hombre. Por lo tanto, este compendio llega en el momento oportuno para uno dar esperanza y también para dar corrección. ¿Okay? Entonces, ¿estamos claros con eso? La gente de ese momento, muy a pesar de todo lo que pasó, todo el juicio de Dios, pero también muy a pesar de que Dios les extendió misericordia al hecho de sacarlos de Babilonia y traerlos a Jerusalén, dejarles reconstruir la ciudad, a pesar de que hubo oposición. No hemos leído Esdras ni Nehemías, pero sabemos que hubo oposición. Se levantaron muchas personas, Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe, ¿verdad?, a ir en contra de la reconstrucción, pero Dios permitió que reconstruyeran la ciudad y que reconstruyeran el templo. Muy a pesar de eso, tenemos un pueblo que todavía es la hora y se sigue quejando. ¿Okay? Entonces, es la tendencia de nosotros como seres humanos a olvidar lo que Dios ya ha hecho y nos concentramos en la dificultad del día de hoy, no olvidando lo que ya Dios había dicho. Entonces, no cometamos el error de mirarlos a ellos como, ellos, los judíos. Sí, los judíos se quejaban, nosotros somos iguales o quizás peores. ¿Okay? El tema de los 12. En los 12 Dios es claro y su mensaje es inconfundible. Israel es una nación pecadora y por lo tanto el gran día de Jehová, un día de juicio severo, vendrá. ¿Cuántos leyeron ya Joel? Solamente tú. Son nada más 3 capítulos, pudo haber leído ahora en el break. ¿Okay? Eso lo leían enseguida. El tema principal de Joel es el gran día del Señor, el día de Jehová. Y no solamente de Joel, de muchos otros profetas menores, pero es el gran tema de la compilación. Y ese día de Jehová no es otro que el que Daniel nos dejaba ver en la semana 70, que es la gran tribulación. Con Joel vamos a ver algo por ahí de cómo eso se parece a esa gran tribulación. Que Dios castiga el pecado. Sí, Dios castiga el pecado. En ese contexto de Joel lo estaba castigando con la plaga de langostas, que no era fortuita. La plaga de langostas viene de Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28 Dios había dicho que una de las maldiciones de la desobediencia era esa. Pero tú sabes que el pueblo olvida. El pueblo olvida, el pueblo no entiende, no es que no entienda, sino que simplemente olvida. Pero después de haberles purificado, la restauración final también llegará. O sea, los 12 muestra, son pecadores, viene el juicio, pero por el otro lado, a la manera como hizo Ezequiel, cuando cambia de mensaje, ¿se acuerdan? Era una de las preguntas del examen, ¿ok? Cuando cambia de mensaje, él viene a hablar mucho de la esperanza, de la restauración, cuando habla del nuevo templo y todo lo demás, ya deja de mostrarnos al Dios que dice, viene juicio, pero también después del juicio viene esperanza, que va a venir después de la gran tribulación, va a venir la restauración, va a venir la purificación, va a venir incluso la resurrección de aquellos santos del Antiguo Testamento, como veíamos con Daniel, que va a pasar. Entonces, todo eso hace parte de esta temática. Ahora, ese es el tema general, el tema de la compilación. Aquí abajo tenemos un cuadro que nos muestra ahora el temario individual, porque como les he dicho, cada libro, visto como una unidad, tiene su objetivo, tiene su tema, tiene su audiencia. Por ejemplo, el libro de Joel, que vamos a empezar a leer de primero, a estudiar de primero, ¿cuál es el tema? El día del Señor. El segundo libro que vamos a ver, que es el del profeta Jonás, es el misionero de Dios.
misionero de Dios, aunque ahí hay un mensaje de arrepentimiento y de misericordia también. El tercer libro que vamos a ver que es Amós. ¿Cuál es el tema de Amós? La injusticia social, que es algo que no podemos desligar y que de alguna manera Habacuc toca en su libro también. Y un cuarto libro que vamos a estudiar en esta primera parte de los 12, que es Oseas. Oseas, su tema es el amor fiel de Dios. ¿Ok? Entonces, y ahí están los demás libros que tienen su temática individual. Vista panorámica. ¿Cuáles son los temas claves de los 12 libros? Número 1, ya lo he dicho, el día de Jehová. Y ahí aparecen todas las referencias acerca del día de Jehová. 2, el pecado de la nación de Israel y de Judá. Idolatría, adulterio espiritual, injusticia social. También el temas principales, juicio sobre Israel y Judá. Otro tema, la restauración. O sea, viene juicio, pero también restauración. Y algo no menos importante, no solamente viene juicio para Judá e Israel, sino juicio para las naciones. Entonces, juicio para las naciones que de alguna manera lo vimos con Ezequiel, cuando vimos esa sección de juicio a Edom, juicio a no sé quién, juicio a Egipto, juicio a Tiro, que nos dejaba ver, mira, Dios va a juzgar a toda la humanidad, no solamente a su pueblo, pero también veíamos el mensaje. Si Dios fue muy cruel, o será muy cruel con su propio pueblo, que se deja para los demás. Entonces, ese tema también hace parte de esto. Y vamos a ver entonces las generalidades del libro de Joel para luego pasar a nuestro estudio del primer capítulo de Joel, que no sé si lo vamos a alcanzar a terminar hoy. Joel, entonces tenemos su autor y contexto histórico, dice a excepción del nombre de su padre, no se conoce nada más del profeta Joel. Algunos comentaristas creen que no era sacerdote por la manera en que se dirige a quienes, a los sacerdotes. Si ustedes leyeron el primer capítulo, el segundo capítulo de Joel, él habla, ustedes sacerdotes vístanse de tela áspera y proclamen ayuno. Algunos establecen que debido a la forma como se dirige a los sacerdotes, Joel no era sacerdote, aunque hay algunos que estipulan que él sí era sacerdote. Pero como el libro no nos ofrece algo concluyente que uno pueda decir, no, aquí sí dice esto, nos quedamos solamente en el terreno de la especulación. Al final no es un tema central. ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? Okay. El libro tampoco nos da la fecha ni la audiencia de su libro. Sin embargo, tradicionalmente se le ubica alrededor del 800 antes de Cristo. Observando las referencias al templo, parece que fue dirigido a Judá durante el reinado de Joás, pero tampoco hay algo así demasiado concluyente que nos diga así son las cosas. Lo que sí es totalmente claro es que el libro se escribe en el contexto de un ataque reciente de langostas que devastó la región, algo que según Deuteronomio 28:38, vamos a leerlo. ¿Quién lo tiene? Vamos a leerlo acá entonces. Deuteronomio 28:38. Dice, plantarás mucho, pero cosecharás poco porque las langostas se comerán tus cultivos. Eso hace parte de las maldiciones por la desobediencia. Entonces, ese es el contexto en el que se desarrolla el libro de Joel. Esa plaga de langostas que viene como juicio de parte de Dios y que el pueblo debió haber entendido como eso, como juicio por su desobediencia. Pero bueno, la historia nos dice que el pueblo siempre fue necio. Propósito del libro. El juicio divino vendrá sobre Judá y las naciones en el día de Jehová. Por un lado, se habla del día de Jehová hacia Judá, pero también el Señor habla en Joel del día de Jehová hacia las naciones. Básicamente esas son como las dos temáticas o divisiones que maneja el libro de Joel.
utiliza el desastre anterior como ilustración del aumento, y esa frase es clave, aumento progresivo del juicio de Dios. Como les decía ahorita, Dios no lanzó su puño completo de ira sobre el pueblo una vez empezaron a pecar. Siempre fue un juicio progresivo. No porque Dios no fuera un Dios justo, sino porque también era un Dios misericordioso, que esperaba que el pueblo pudiera reaccionar a esa gracia como debía ser. Hoy en día Dios manifiesta su gracia sobre nosotros. Nosotros merecíamos la muerte y el castigo eterno, pero Dios trajo a Jesucristo, envió a su Hijo a morir por nosotros y Dios espera que respondamos a esa gracia. Lamentablemente muchas veces no es así. Y repitiendo la misma historia. Sin embargo, podemos ver que en la vida de una persona que toma la gracia como un juego y juega con la misericordia de Dios, porque no se puede decir otra cosa sino eso, vemos cómo el Señor sigue ejecutando juicios sobre esa persona, cada vez más progresivo, hasta el punto en que va a llegar el momento del juicio definitivo y vas a ir al infierno. No sé si usted se puede dar cuenta, puede decir eso también. Una persona que sistemáticamente vive en pecado, pareciera que se arrepintió, pero siguen las mismas, Dios va ejecutando diferentes situaciones sobre la vida de esa persona. La persona entienda que está mal, se queda sin dinero, su salud se quebrantada, etcétera, 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 hasta el punto en que ya, o sea, va a llegar el momento en el que Dios dice, llegó tu hora y te vas para el infierno. Entonces, algo así estaba pasando con el pueblo de Israel. Solo que ahí no hablamos de juicio eterno, porque no ha venido todavía el juicio eterno, pero vino una invasión de Asiria, vino una invasión de Babilonia, se destruyó el templo, y lo sorprendente es que aún así todavía estaban en las mismas. Hay que tener en cuenta eso. Sin embargo, Dios, bueno, aquí dice aumento progresivo del juicio de Dios hasta llegar a ¿dónde? Al clímax. El clímax todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado el clímax, que es el día de Jehová. ¿Okay? Pero llegará. Llegará tanto para los judíos como para las naciones. Por eso Joel nos habla del día de Jehová para los judíos, pero también para las naciones. Porque de alguna manera, aunque la iglesia no está ahí, o sea, ninguno de los profetas menores habla de la iglesia, como tampoco los profetas mayores hablan de la iglesia. Pero hoy en día, con la revelación del Nuevo Testamento, entendemos que ahí está la iglesia. Entonces, cuando vayamos a ver la porción que habla del día de Jehová para las naciones, tenemos que tener en cuenta que eso a nosotros. ¿Okay? Porque el clímax del juicio de Dios vendrá sobre ti, sobre mí, si hasta el sol de hoy nosotros persistimos en vivir una vida en la cual jugamos con la misericordia y la gracia del Señor. ¿Okay? Poco a poco llegará el clímax. Como una montaña. Te ve a estos ciclistas, ¿verdad? Que van a Nairo, Quintana y toda esta gente, llegan hasta el pico más alto. Bueno, el clímax es ese, el punto más alto del juicio de Dios. Sin embargo, dejando ver su misericordia y su compasión, Dios les consuela prometiendo que un día derramará su espíritu sobre ellos, que es el famoso pasaje de Joel, ¿verdad? Que dice, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, que es un versículo que utiliza el profeta, el apóstol Pedro, el libro de Hechos de los Apóstoles, y que muchos malinterpretan allí cuando dicen, no, eso ya se cumplió, o eso tiene que ver mucho con la iglesia. Sí y no. Bueno, cuando llegue el tiempo del versículo lo leeremos bien en su detalle, pero no podemos decir que eso es algo que es exclusivo de la iglesia, porque el apóstol Pedro le predica a los judíos en ese momento. Pero bueno, eso lo veremos ahorita más tarde. ¿Okay? Bosquejo, y con esto ya creo que terminamos esta parte para irnos al libro. El bosquejo, como les dije,
capítulo 1 hasta el capítulo 2, 17, día de Jehová con énfasis en Judá, y capítulo 2, versículo 18 hasta el capítulo 3, día de Jehová, énfasis en las naciones. Ok, ahora sí, abramos nuestras Biblias y nos vamos para el libro del profeta Joel. Me perdonan esta partecita siempre un poquito tediosa, pero es necesario hacerlo. Ok. Joel, capítulo 1, versículo 1. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Joel, hijo de Petuel. Eso es lo único que sabemos de Joel, que era hijo de Petuel. Entonces, nada más. ¿Okay? No nos ofrece más nada. No, no aparece. Ahí, con los profetas menores suele pasar eso. O sea, hay muchos de ellos que uno no sabe ni de dónde salieron, ni nada. O sea, simplemente está su texto allí y ya. Lamento por la plaga de langostas. Entonces, versículo 2 dice, oigan esto, ¿quiénes? Líderes. Y escuchen, ¿quiénes? Ok. Subrayé esas dos frases porque el mensaje que Dios viene a traer a través del profeta Joel, en primera instancia, ¿hacia quién va dirigido? ¿Hacia quién primero? ¿Quiénes están de primero ahí? ¿Quiénes están de primero ahí? Líderes. Líderes. Si hay algo que aprendimos con las palabras de juicio, esto está como muy pequeño aquí, con las palabras de juicio que Dios emite a través de Jeremías, Jeremías habla mucho en primera instancia a quienes, profetas, sacerdotes, ¿verdad? Aún los gobernantes. Y con Ezequiel capítulo 34, si no estoy mal, que es un pasaje que se llama Los pastores de Israel, Dios es muy enfático en no justificar el pecado del pueblo. O sea, Dios dice, son culpables todos. ¿Okay? El pueblo es culpable. Pero siempre a quién se dirige él. Dice, ustedes, los líderes, ¿okay? Ustedes ya están mal. La cabeza tiene mucho que ver. Y por eso Dios ese principio siempre lo aplica acá también. O sea, primero me dirijo a ustedes porque si la cabeza está bien, hay garantía de que el pueblo pueda estar bien. Si la cabeza está mal, ni mire al pueblo, porque quizás no está bien direccionado. ¿Okay? Hay excepciones, pero la generalidad es si papá y mamá están totalmente fuera de contexto, no esperes por lo general que los hijos sean unos santos. Si el papá, si el hombre, el varón, no ejerce su autoridad como Dios demanda, no esperes por lo general que la familia sea devota al Señor y que todos estén, mejor dicho, adorando al Señor como debe ser con su obediencia. Excepciones, pero la regla general es esa. Cuando nosotros vamos a Jeremías y Ezequiel, sobre todo Ezequiel 34, Dios les dice a ellos, ustedes se la pasaron fue alimentándose ustedes, engordándose ustedes y el pueblo pasaba necesidad. Entonces, ¿qué les dice a los líderes? Ahora soy yo el que los voy a pastorear a ellos, porque ustedes, pastores de Israel, no hicieron su tarea. ¿Okay? Y aquí en Joel, el llamado en primera instancia es a los líderes. Entonces, oigan esto, líderes del pueblo. ¿Okay? Los líderes tienen la responsabilidad de tener su oído afinado a lo que Dios quiere decir a través de su palabra. Y cuando me refiero a líderes, no solamente estamos hablando en el ámbito de la iglesia, porque uno aquí puede poner a los pastores, puede poner al liderazgo, eso está bien, pero papás, mamás, también son líderes. Entonces, en el hogar, oigan esto. Entonces, el Señor espera que el liderazgo sea el primero. O sea, el Señor llama al liderazgo a que sea el primero en escuchar, ¿okay? Pero cuando no escucha, es el primero que también van a justiciar. Entonces, tener eso muy en cuenta. Y obviamente, escuchen todos los habitantes de la tierra. O sea, el Señor hace muy bien la diferenciación ahí. Todos tienen que escuchar,
pero los primeros, se espera que los primeros que están así atentos son los líderes. Muy lamentable que en nuestros hogares, quienes están atentos, aunque todos tienen que estar atentos, en el caso de hombres que no llevan a cabo su responsabilidad, quienes están más atentos a escuchar la voz de Dios son las esposas, que tienen que escucharlo. ¿Sí? Pero Dios dice, hay un orden. El líder debería ser el primero en escuchar. O imagínense una iglesia en la cual los más discernidos sean los feligreses o los que se congregan a los pastores. Ahí está pasando algo que no cuadra. ¿Okay? Se espera que el líder vaya un paso adelante. ¿Okay? Por eso es líder. Autoridad, por eso es cabeza. Va adelante. Siempre va un paso adelante, pero donde no esté llevando a cabo papel, va a ser también el que va a llevar del bulto de primero, el que va a ser ajusticiado de primero. Y los demás también, pero el líder primero, con más severidad, la cabeza con más severidad, porque tenía la... Sí, porque finalmente cuando vayamos al cielo, el Señor va a tomar a los pastores de las congregaciones y va a decir qué pasó con el rebaño. Y en el caso de la familia va a decirle al esposo, ajá, señor, ¿y qué pasó con su esposa y sus hijos? No, es que no tuve tiempo, es que no es que el Señor dice, no, Señor, no hay excusa que valga delante del Señor. Imagínense al pastor que diga, ay, yo no tuve tiempo de pastorear mi iglesia porque es que yo estaba, no sé, yo tenía esto, yo tenía lo otro. Si para nosotros, pastor, decir eso es algo reprochable, entonces, ¿por qué es menos reprochable que un papá, esposo, diga, yo no tuve tiempo, se me hace difícil, eso no es conmigo, que se encargue mi esposa, ella sí tiene tiempo para orar, ella sí tiene tiempo para eso? Estamos en la misma frecuencia. Entonces, cada vez que nosotros repasemos este pasaje de Joel, no pensemos única y exclusivamente en los que están pastoreando una iglesia, en los líderes de una iglesia, sino que también nosotros estamos ahí metidos prácticamente. ¿Sí? Claro. Y la mamá, de cierto modo, también es líder frente a su responsabilidad con sus hijos. Entonces, sí, pero obviamente dentro de todo el paquete familia, el papá es la autoridad. ¿Ok? Entonces, oigan, escuchen. ¿Por qué oigan y escuchen? Miren lo que dice acá. En toda su historia, ¿había sucedido antes algo semejante? Toda su historia, ¿había sucedido antes algo semejante? Estamos frente a una situación que no se había dado antes. ¿Sí? Como hoy en día estamos frente a situaciones que jamás antes se habían dado y que tienen que darnos el campanazo de alerta de que Cristo viene pronto. Aquí, esta situación de las langostas era un campanazo de alerta, porque era algo que ya estaba avisado en Deuteronomio. Dice, la plaga de langostas no era una cosa que, ay, no sabíamos, o sea, nos cogió de sorpresa, no, eso estaba allí escrito, ya estaba profetizado por el Señor. Y ellos al ver el cumplimiento de eso, tenían que reaccionar. Por eso la pregunta, ¿ustedes se dan cuenta de que alguna vez esto había pasado antes? No. Hoy en día estamos viendo situaciones que nunca antes habían pasado. Situaciones como niños pegándole a sus padres, matándolos, gente suicidándose, el aumento de la violencia, en fin, una cantidad de cosas que tienen que ver de alguna manera con lo que el mismo Señor ya había dicho que iba a pasar en los últimos tiempos, que todas estas situaciones, la homosexualidad aceptada como algo ya súper normal, y una cantidad de cosas más que a nosotros, así como la plaga de langostas, el Señor dice, presta atención, o sea, ¿tú te has dado cuenta que esto no pasaba antes? Esto no pasaba antes, entonces tú tienes que entender que lo que yo dije está cumpliendo. Y lo que yo dije no es una promesa de bendición, de prosperidad, una promesa de juicio. Yo dije que para los últimos días, para la antesala de mi llegada,
estas cosas iban a pasar. Entonces tienes que pellizcarte. Entonces tienes que abrir los ojos, tienes que afinar los oídos, porque estamos presenciando el juicio, la antesala al juicio de Dios. Entonces, papá, que te la pasas jugando, te la pasas mirando si sí o si no adoptas el rol que Dios te dio, ojo que estamos frente a la sala de la venida de Cristo. El día viernes que yo estaba mi hermano Efraín ahí, en la reunión de hombres que tuvimos, cada uno nos pudo compartir algo de lo que el Señor nos dijo en el libro que veníamos estudiando, y uno de los hermanos que estaba en la reunión, que lo que compartió fue la venida de Cristo, que en primera instancia no tenía nada que ver con la tarea que teníamos, pero que después llegamos a la conclusión, mira cómo el Señor ha sido de bueno, que a pesar de que uno dice, pues la venida de Cristo no era parte del tema, el Señor nos estaba diciendo a los hombres que estábamos ahí, el uno decía, el Señor me enseñó que tenía que ser perseverante con mi familia en el enseñarle la palabra, etcétera. El otro decía, yo tengo que ser un hombre que acata la autoridad. El otro, el hermano acá decía, como padres de familia no nos posesionamos de la autoridad que Dios nos ha dado, etcétera. Yo decía, Cristo viene pronto. Mira cómo el Señor de perfecto que nos está diciendo que Cristo viene pronto y todavía nosotros estamos dudando si ponemos por obra esto que a cada uno de nosotros el Señor ha dicho. Cristo viene pronto y tú todavía no eres persistente con tu familia, no eres perseverante. Cristo viene pronto y tú todavía no te has apoderado, no has tomado la autoridad que Dios te ha dado como padre de familia y que tienes que pastorear a tu familia. Cristo viene mañana y tú estás. Y pensamos que no, que eso no es importante cuando sí es importante, demasiado importante. Entonces estamos frente al mismo panorama aquí, porque la plaga de langostas es símbolo del juicio que va a venir muy pronto sobre Judá y sobre todas las naciones, el día del Señor. Entonces, este segundo versículo nos tiene que ayudar a entender que tenemos que despertar, que tenemos que oír, tenemos que escuchar. Nos las pasamos distraídos y el Señor acá todos los días nos está hablando. El Señor nos está hablando aquí en la clase, te está hablando en el devocional, a los hombres y a las mujeres que están reunidos ahora en los grupos, está hablando, el Señor está hablando por todas partes y el Señor está esperando esta acción. Escucha. De las cosas que como seres humanos tenemos como deficiencia es eso precisamente. No escuchamos. Si escucháramos más, quizás no cometeríamos los errores que estamos cometiendo hoy en día. Versículo 3, nada más voy por el versículo 2 y las 8:30. Versículo 3, cuéntenlo a sus hijos en los años venideros y que sus hijos lo relaten a sus hijos, transmitan esta historia de generación en generación. Algo que vamos a ver en este pasaje de Joel es los diferentes comandos que Dios está utilizando. Un comando es una orden. Está diciendo, oiga, escuche. Ahora dice, cuente a sus hijos. ¿Qué les va a contar? Esta historia. ¿Cuál historia? La de langostas. Con eso que transmitan, cuenten. ¿Qué está diciendo el Señor? Algo que Él dijo en Deuteronomio. Él dijo, ustedes padres, vuelvo al tema de los padres, tienen la labor de transmitir a sus hijos, a las futuras generaciones, no solamente el conocimiento de la ley, sino algo que es mucho más trascendental, el temor al Señor. Y sabemos, por el libro de los jueces, que ellos fracasaron en esta tarea. Una historia que compartí alguna vez con los padres de la clase de los niños es los ídolos de Micaías, ese capítulo 18. Ahí es donde se ve una historia que nos muestra el fracaso de esto. Una mamá que de alguna manera está colitando que su hijo casi que su propio sistema religioso y contrate a
un levita para ser su sacerdote particular y una cantidad de cosas totalmente desvirtuadas, lo que nos muestra que una falla en el transmitir, en el contar, no solamente la historia, sino el temor de Dios hacia los hijos. ¿Cuánto de esto nosotros tenemos que aprender hoy en día? Es necesario que los niños que se van formando hoy en día no solamente se sepan la historia de Jonás en el vientre del pez, la historia de José, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de toda esta gente, porque se la pueden memorizar, sino que entiendan qué es lo que hay detrás de esas historias, de esos hombres. Ayer domingo le enseñábamos a los niños en la clase la Deuteronomio capítulo 4, o sea, la necesidad de la obediencia en estos tiempos y entender que Dios está enojado con aquel que constantemente vive desobedeciendo y decirles que el que desobedece va a ir para el infierno. Paso quejándome de la comida, que si yo paso murmurando, criticando a mi autoridad, eso es identificarme con la misma actitud que tuvieron los israelitas en el desierto, que por ser persistentes en la queja, murieron en el desierto. Murieron en el desierto. Entonces, aquí con Joel, el Señor vuelve y nos repite esto, o sea, ellos tenían la labor de frente a la tragedia que ya había pasado, porque no estamos hablando de que va a venir la plaga de langosta, ya vino la plaga de langosta. Cuando ya Joel dice eso es porque ya la plaga vino e hizo y deshizo, ya los campos están destruidos. Pero entonces cuando está pasando eso, dice, mira, esto lo tienen que contar a sus hijos más adelante. Ellos tienen que entender que vino estas cosas porque nosotros fuimos desobedientes a un Dios que dijo que si desobedecíamos nos iba a pasar esto. Y ustedes no pueden desobedecer porque ese mismo Dios que destruyó acá es el mismo Dios que va a destruir allá. Ese mismo Dios, como le decíamos a los niños ayer, el mismo Dios que cogió y quemó el perímetro del campamento, que mandó las codornices en señal de juicio al pueblo, es el mismo Dios que hoy te puede mandar al infierno si tú sigues en desobediencia. Eso, el niño tiene que entenderlo y crecer en el temor al Señor. Versículo 2 y 3 me parece muy importante que dice cuéntelo a sus hijos. No está diciendo que otros se lo cuenten a sus hijos. Y arriba habla de los líderes. Sí. Sí, muy chévere ese apunte. Sí, cuéntenlo a sus hijos. ¿Quién es el que tiene que contar? Los papás. Quien tiene la labor, la responsabilidad. Y ahora, esto está escrito en forma de mandamiento. Esto no es una opción. Dice, por eso les dije, aquí hay muchos comandos. Un comando es una orden. Cuéntalo a tus hijos. Es una orden. Estamos hablando de papás. Cuéntalo a tus hijos. Y sobre eso Dios va a demandar. Y no solamente nos enfoquemos también en los padres, sino en, por lo menos, la responsabilidad que tiene el hombre frente a su esposa, de guiarla, de enseñarle la palabra también en esa parte, ¿verdad? Claro que sí. Claro que es. Versículo 4. Después de que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba. Luego vino el saltamontes y llegó también la langosta. Bueno, esta oruga, pulgón, saltamontes, langosta, en otra versión dice revoltón, saltón, algo así, hacen parte, muchos concluyen que son diferentes clases de langosta. Algunos dicen, algunos que son como más, no sé, de esos que buscan como estirar las cosas más de lo que son, dicen que estos son funciones sí, como diferentes operaciones que hace la misma langosta. Pero bueno, sea lo que sea, lo que me muestra el versículo 4 es que hubo una destrucción total, porque lo que dejó la una, la otra lo acabó. Y lo que acabó la otra, vino la otra y lo remató. Y así hasta que quedó todo totalmente destruido.
O sea, el versículo 4 lo que nos muestra es que no fue simplemente, pasó un grupo de langostas por ahí, se comieron los cultivos, no, más que comerse los cultivos, no dejaron absolutamente nada, nada de eso. Esta es la ilustración de la destrucción, para luego en el versículo 5 nuevamente volver con varios comandos de parte del Señor. ¿Qué dice aquí? Despiértese, algunos se me están durmiendo ya. Despiértate. ¿Despiértate quién? Oiga, ¿qué es una persona borracha? Una persona que está totalmente en su juicio, está desconectada, está distraída, sus sentidos están totalmente, sí, está disperso totalmente, su atención no está focalizada en algo. Entonces, así hay mucha gente que no se está dando cuenta de que la oruga, el pulgón, el saltamonte, la langosta, hay una destrucción, juicio de Dios alrededor de ella o de él. Sí, claro, pero estamos trayéndola a nosotros como una aplicación, porque definitivamente hay mucha gente que anda borracha espiritualmente, y no porque esté ebria del Espíritu Santo, como algunos dicen, sino porque realmente están totalmente desconectados, desenfocados, están distraídos. Hay muchos elementos alrededor de personas que los tienen distraídos de lo más importante que es poner su mirada en el Señor. Y están así, en este estado. Están borrachos. Un borracho tropieza con todo lo que hay a su alrededor. Se tropieza, se levanta y se vuelve y se da con el mismo objeto, vuelve y se cae. Y sabes una cosa que pasa con el borracho hace cosas que son vergonzosas. Se vomita, se ensucia, la ropa, dice incoherencias. Para él, dentro de sí, el borracho no ve eso como una vergüenza, porque como está tan distraído, el borracho está tan distraído, présteme atención, no se me emborrache, no se me distraiga. ¿Okay? Como el borracho está tan distraído y tiene una noción, miren lo que pasa con el borracho. Aquí vamos a hacer la analogía del borracho. Espérate. Aquí, el estudio de la... Mire esto, la persona que está borracha o ebria es una persona que no conecta esto con la realidad. Entonces, para él o para ella, ellas están en un mundo totalmente, o sea, ellos pueden estar haciendo lo más vergonzoso, que ellos no lo ven mal. Lo ven mal, o sea, pueden estar orinándose en la calle y eso para ellos normal, hasta los celebran. Exacto, desinhibe total, exacto, ¿ok? Bueno, el pecado desinhibe a la persona. Entonces, la persona que vive así, en ese estado de desinhibición, de ebriedad, es una persona que piensa que así como está bien. O sea, no estás haciendo lo que dice en su palabra y piensas que estás bien. Estás viendo que todo alrededor tuyo se está cayendo a causa de que precisamente Dios te está disciplinando, está mandando juicio para que tú reacciones. Vemos que el juicio de Dios siempre llevaba consigo el hecho de que Dios llamaba al arrepentimiento. Había misericordia de Dios para que la gente se levantara y resulta que no. Estás, no sé, viendo cualquier otra película y no te estás dando cuenta de lo que está pasando. Entonces Dios hace el llamado, despiértate, despiértate. Y cuando tú te des cuenta, cuando tú te despiertes y te des cuenta que todo es un caos, que tu vida es un desastre, porque Dios te está disciplinando para que tú entiendas que estás mal, ¿qué tienes que hacer? Llorar. ¿Y qué implica llorar? Arrepentimiento. O sea, vengo ante Dios y entiendo que estoy mal y vengo y me humillo delante de Él. Y aquí dice, giman, bebedores de vino. O sea, ¿qué es gemir? ¿Qué es gemir?
Mira, alguien que nos mostró hace poco lo que eso implica era el mismo Daniel. Y ahora, lo sorprendente es que Daniel no tenía por qué hacerlo, porque, aunque bueno, de todas maneras él no era el superhumano, Daniel era Daniel. O sea, uno dice, pero Daniel es íntegro, o sea, de integridad Daniel. Pero Daniel nos mostró en el capítulo 9 lo que implica el gemir, lo que implica el llorar, lo que implica venir, postrarse delante del Señor, que era algo que él lo estaba haciendo como intercesor que era. Porque estaba tomando y le decía al Señor, yo he pecado, porque él decía, hemos pecado, hemos fallado. Él se metía en el paquete y uno podría decir, él no tiene por qué decirlo, porque él no estaba haciendo mal. Pero él se metió como intercesor. Pero ¿quién tenía que hacer eso? El pueblo, quienes realmente sí estaban fallando delante de los ojos del Señor. Y aquí en Joel, el Señor esperaba que con lo que estaba pasando, ellos adoptaran la misma actitud. Y es la actitud que el Señor espera que hoy en día, aquel que es consciente que su vida está vuelta a caos espiritualmente, al darse cuenta, al despertar de su ebriedad, de su borrachera, el Señor espera que venga y se postre delante de Él. Joel nos va un poquito más de la misericordia más adelante. El Señor quiere que entiendas que aún su misericordia está aquí. Y que si hoy tú decides hacer esto, el Señor está presto a escuchar. Eso es lo maravilloso, que todavía está más tiempo. Pero llegará el día en que ya no habrá tiempo. Y ese día tú no lo sabes. Yo no lo sé. Y hay muchos que en su necedad piensan que dentro de un año todavía la misericordia de Dios va a estar presente. ¿Quién te dijo eso? Ni siquiera sabemos si dentro del siguiente minuto va a estar. Entonces, el llamado es muy claro. Giman, despiértense, lloren. Todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce. La uva, más bien el vino, era símbolo muchas veces de alegría. De hecho, más adelante en otro versículo va a decir la alegría desapareció. Más adelante. El vino simboliza muchas veces eso, la alegría. Es decir, no hay razones por las cuales debas alegrarte en estos momentos, porque todo lo que está alrededor tuyo es caótico. Deberías venir y humillarte delante del Señor y pedirle a Él que te ayude, que te perdone, que te ayude a levantarte. No es tiempo de celebrar, no es tiempo de distraernos como si nada en el mundo estuviera pasando, cuando sí está pasando todo. Está pasando que si Cristo viene ahora te vas para el infierno. Entonces es lo que Dios está tratando de decir allí. Todo está arruinado, todas las uvas, que es símbolo de ese vino que te alegra, con el cual te has estado emborrachando, se acabó. O sea, olvídate, la fiesta se acabó. O sea, es hora de gemir porque todo está vuelto nada. Versículo 6. Un inmenso ejército de langostas ha invadido mi tierra, un ejército terrible, imposible de contar. O sea, aquí está magnificando aún más la situación, porque no estamos hablando de un grupo, de una manada de langostas que vino y deshizo. Estamos hablando de qué cosa, de un inmenso ejército que era imposible de contar. O sea, la tragedia fue muy grande, el juicio fue muy grande, la destrucción fue tremenda. Sus dientes son como el león, como los del león, sus colmillos se parecen a los de las leonas, destruyó mis vides, arruinó mis higueras, arrancó la corteza, la destruyó, dejando sus ramas blancas y desnudas. Hay una descripción de todo el desastre que eso ocasionó, para que luego en el versículo 8 nuevamente aparezca esta orden, este mandamiento del Señor. Dice, lloren como una recién casada vestida de luto, quien llora la muerte de su esposo. Píntese esa película en su mente un momento. Te acabas de casar y se te muere tu esposo. Esa es una super tragedia. Terrible. El día de la alegría, que debió ser alegre, terminó siendo una tragedia. Entonces, ¿cómo una recién casada vestida de luto que llora la muerte de su esposo llora? ¿Cómo llora ella?
desconsuelo, gime, llora hasta que se le acaben las lágrimas. ¿Y cuánto nos falta llorar hasta que se nos acaben las lágrimas delante de la presencia del Señor? Llorar a causa del saber que muchas veces fallamos y tropezamos con la misma piedra. Casi todos nosotros venimos del mismo contexto pentecostal, iglesias muy pentecostales. Y sí, hay muchas cosas que estaban mal. Y hay algo que de alguna manera uno puede decir que se puede rescatar. Era el hecho de que había la idea, o se manejaba la idea de que orar era venir, postrarse, llorar delante de la presencia del Señor. Y no es llorar de sentir que me da sentimiento, no. Era gemir, quebranto. Y creo que con esto de la doctrina correcta, que está bien, creo que lo que más se ha perdido es precisamente esta sensibilidad que debe haber en nuestras vidas, al quebranto que debe haber en nuestras vidas. Daniel nos lo mostró muy clara, Jeremías nos lo mostró muy claro, Isaías nos mostró muy claro, hombres que se postraban delante de él. El apóstol Juan nos lo va a mostrar más adelante en el Apocalipsis, hombres que se postraban delante de él. Y mira, el apóstol Juan, que era el apóstol amado, el discípulo amado, y quien según muchas personas dice que era hasta el que se le recostaba en el pecho al Señor, mostrando que era muy cercano al Señor, un hombre de mucha comunión con el Señor. En su primera carta de Juan, que nos habla mucho de Dios es amor y nos habla mucho acerca de quién es el verdadero cristiano y quién no, el que vive en comunión con el Señor, es el personaje que nos muestra en la misma carta quién no es cristiano. Y nos muestra el pasaje del anticristo, ¿se acuerdan? Que muchos anticristos hay en medio de las iglesias. Estaban con nosotros, pero ya no están con nosotros. Y esas personas se caracterizan precisamente porque una de las cosas que les hace falta es la comunión con el Señor, el quebranto con el Señor, la intimidad con el Señor. No les falta doctrina. Doctrina no es lo que les hace falta. Porque los demonios se saben doctrina, pero ellos no son salvos. Debería ser doctrina. El saber más doctrina te debería llevar a entender aún más esta necesidad. Entender que es más que necesario venir y humillarnos delante del Señor y llorar, y más aún cuando vemos que Dios está totalmente desagradado con el estilo de vida que quizás estamos llevando. Lo que estamos viendo alrededor nuestro y de nuestra familia quizás es producto sí, es una advertencia como la está mostrando Joel, que pilas, porque no estamos para jugar al cristiano. O sea, una pregunta. De acuerdo a los primeros versículos que hay que transmitir y enseñar de generación en generación, no solamente es la palabra de lo que se enseña para que no vengan, sino que también decirles que ellos han pasado por este juicio, o sea, que el Señor ha sido disciplinado, también tiene que ser transmitido. Claro. Las futuras generaciones tienen que entender eso para que no vuelvan a hacer lo mismo. ¿Okay? Pero entendemos a la luz de la palabra que los israelitas fallaron en gran parte en esto. ¿Okay? Hubo su remanente, lo tuvo que haber. Seguramente habían padres que sí hacían esto, pero eran pocos los que lo hacían. ¿Okay? Entonces, lloren como esa mujer, pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo del Señor. Por eso los sacerdotes están de luto. Los ministros del Señor están llorando. Entonces, nuevamente volvemos a la figura de que, bueno, hay una destrucción, todo el mundo debería estar triste, pero volvemos al tema del liderazgo. ¿Ok? Los primeros que deben de estar lamentando la situación terrible que pueda estar pasando en nuestros hogares o en la iglesia, debería ser los líderes, aquellos que están primero, los sacerdotes, los ministros del Señor, deben estar llorando.
orando también. Y esa lección nos la dejó Daniel también. Daniel era líder en ese sentido y él entendió que puede que el pueblo no esté orando, pero yo sí voy a clamar delante del Señor, porque lo que está pasando no es nada bueno. Necesito orar, necesito clamar. Aquí también, aquí hay una lección para todos aquellos que son ministros, para todos aquellos que están liderando de alguna manera. Debe haber esa identificación con la necesidad del pueblo, con la necesidad de la iglesia. Si en la iglesia hay gente que está teniendo dificultades espirituales, hay gente que está mal en la iglesia, no como su vista gorda, ni siquiera oramos por esas personas, ni siquiera llegamos al nivel de clamar al Señor por esas personas. Los ministros del Señor están llorando porque hay una destrucción alrededor de ellos. La gente está haciendo el juicio de Dios sobre sus vidas. ¿Vas a decir algo? Pensé que iba a levantar la mano. Versículo 10. Los campos están arruinados, la tierra quedó desnuda, el grano está destruido, las uvas se secaron y se acabó el aceite de oliva. Más destrucción, más descripción de esta destrucción, y parecía que fuera un sándwich, porque luego de esta descripción nuevamente vuelve el mismo llamado. Lamentense ustedes agricultores, giman los que cultivan vides, lloren porque el trigo y la cebada, todos los cultivos del campo están arruinados. Lamentense, giman, lloren. Ahora se repiten una y otra vez en este capítulo 1. Llamado al arrepentimiento. Llamado al arrepentimiento. Quebranto. Prácticamente el Señor está diciendo quebrántense. Tiene que haber quebranto aquí. Exacto. Luego del juicio, de la disciplina de Dios, tiene que haber un quebranto, tiene que haber un cambio, tiene que haber un antes y un después en medio de esto. Se secaron las vides, se marchitaron las higueras, los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles frutales se secaron. Y dice, y la alegría de la gente se marchitó con ellos. Sí. Versículo 13. Ustedes, sacerdotes, por eso es que aquí dicen que Joel no era sacerdote porque él decía, ustedes, sacerdotes. Pero hay otras personas que dicen que eso no es algo que pueda ser tomado como una evidencia de peso para decir que no era, no es concluyente, porque entonces cuando los profetas decían, ustedes judíos, entonces el profeta no era judío. Exacto, exacto. Ustedes, sacerdotes, vístanse de tela áspera y lloren. Nuevamente un llamado al liderazgo. Obviamente el pueblo tiene que llorar, tiene que gemir, pero hay un llamado de atención sobre aquellos que supuestamente no tienen nada que ver en primera instancia con lo que está pasando, pero que hacen parte del pueblo y que tienen que entrar en ese luto. Giman nuevamente, ustedes los que sirven ante el altar, vengan, pasen la noche vestidos de tela áspera, ustedes ministros de mi Dios. Entonces, el liderazgo que tiene que hacer frente a esto, si mi familia está vuelta a un caos, si la iglesia está vuelta a un caos, el líder, ¿qué es lo que se espera de Dios que haga? Tienes que gemir. Y dice, o sea, todo lo que tendría que hacer era totalmente incómodo. Vestirse de tela áspera, llorar, gemir, pasen la noche vestidos de tela áspera. O sea, tenía que desprenderse de sus comodidades, de sus derechos y hacer la labor que le tocaba hacer. Gemir delante de los ojos delante de la presencia del Señor a causa de lo que estaba pasando. Creo que reflexionemos acerca de eso porque no sé cuánto de eso a nosotros nos hace falta, a todos nosotros. ¿Cuánto nos hace falta de esto? Y no estoy hablando de simplemente orar. ¿Okay? No estoy hablando... la oración tiene que derivar en esto. O sea, porque la oración para muchos ya se vuelve algo orgánico. Tú oras, sí, yo oro todos los días. Tú puedes orar por 1 hora, 2 horas de manera mecánica perfectamente. Algo tiene que pasar en la oración.
Porque mecánicamente tú te puedes arrodillar 2 horas allí, puedes repetir, te paras y nada ha pasado. Y ojo, no estoy hablando de misticismo, no estoy hablando de que tengo una voz, que se abran los cielos y que caiga lluvia, no. Estoy hablando de que el hombre y la mujer de Dios, cuando entran en intimidad con el Señor, entran en intimidad con el Señor. ¿Sí me hago entender? Que habrá algo. Yo lo he sentido a veces como si necesito abandonar el cuerpo y llegar a la presencia del Señor. Porque cuando a veces yo despierto, me tengo que quedarme sentado un rato porque no voy para levantarme el cuerpo, como si de afuera se me fuera. Ah, bueno, no sé. No puedo hacer doctrina de eso porque... Como llevarlo bastante. Ya te entiendo, claro. Exacto. Y eso es muy importante. O sea, con cada uno tiene una experiencia muy particular, un trato muy especial, pero se espera que en nuestra oración haya este tipo de aspectos. Tiene que haber, el gemir, el llorar, porque cuando tú tienes un encuentro con la palabra como lo estamos teniendo nosotros hoy, hay muchas cosas, o sea, no sé, yo estoy dando esta clase con ustedes, pero al mismo tiempo siento como el Señor está uno ministrando. Entonces, tú vas a oración con base en lo que la palabra te está dando, y tú allí en la oración te derrumbas. Te derrumbas porque reconoces lo que acaba de decir la palabra, o sea, Señor, o sea, ayúdame a ser más sensible a lo que tú estás haciendo en mi vida. O sea, yo entiendo que tú me estás mostrando cosas que yo debo cambiar. La oración no se nos puede volver una rutina. Es tan fundamental porque aun cuando tú, o sea, uno no está en un pecado contumaz, bueno, lo digo desde mi experiencia, si no hay ese momento de verdad, un lloro, un quebrantamiento, un gemir de la presencia del Señor, siento que nosotros tendremos más como a irnos a la parte del orgullo y yo no sé, pero yo personalmente, cada día yo tengo que humillarme delante del Señor porque por ahí pueden venir cosas y uno se va endureciendo. En cambio, cuando tú tienes ese momento en el que tú te humillas de esa manera tan sincera delante del Señor, que tú puedes quebrantarte ahí a solas, eso te permite de verdad que la humildad en verdad se forme en ti. Mira que el llamado del Señor en Mateo cuando predicamos el Evangelio es, el que quiera ser seguidor de mí tiene que abandonar su manera egoísta de vivir y tomar la cruz. No dice simplemente abandonar de vivir y sígame. Tome su cruz. O sea, ¿qué es tomar la cruz desde esta perspectiva de la oración? O sea, eso implica que tiene que haber esa rendición, esa humillación, ese postrarme. No estoy hablando físicamente de que necesariamente tengo que arrodillarme, aunque eso debería ser así, pero o sea, tu corazón tiene que derramarse como agua, como dice la palabra, delante de la presencia del Señor. Y esa constancia en esa actitud de oración va a permitir que de verdad yo pueda decir, yo abandoné mi manera egoísta de vivir, porque ya yo no vivo para mí, o sea, yo vivo para humillarme delante del Señor, para rendirme delante del Señor, y por ende termino siguiendo mucho más al Señor, porque entonces si yo tengo ese hábito en mi vida, cuando yo escucho la palabra allá, la palabra Dios a mí me va a estar hablando, direccionando, predique el que predique, sea la serie que sea donde sea en el devocional, aquí, donde sea, la palabra va a seguir produciendo ese efecto, va a permear en mi vida, porque por medio de la oración Dios transforma mi manera egoísta de vivir en una que sea dependiente totalmente de Él. ¿Ok? Ojalá, hermanos, esto que estamos diciendo aquí no se nos quede en una bonita conversación. Sí, porque en estos momentos quizá cada uno de nosotros dice, sí, es verdad, es verdad. Pero acordémonos el porqué de la compilación de los 12 profetas menores, porque el pueblo tiende a olvidar.
El pueblo tiende a olvidar y quizás mañana seguimos con la vida como la veníamos teniendo hasta este momento. Entonces, ojo con eso. Porque creo que el Señor ha sido claro. Ok, última intervención porque ya se nos acabó el tiempo. Pues construir esto es difícil. Construir esto que estamos hablando de que ya mañana se construye un altar. Y el Señor es el que nos va ayudando a nosotros a levantar ese altar, a construirlo para que después ya se convierta en un hábito en nosotros. Porque yo reconozco de que a mí me cuesta, por lo menos levantarme. Y es algo que cuesta. Ya después, cuando ya uno entra en la claridad, ya se le facilita a uno, pero en el primer momento cuesta. Acuérdate que la palabra nos habla de los que a fuerza de práctica, ¿verdad?, hacen lo que dice la palabra del Señor, son ellos los que van a poder crecer, los que van a poder glorificar al Señor. Todo va en la práctica. Para nosotros pecar era muy fácil porque lo practicábamos todo el tiempo. Entonces, se supone que ahora la cuestión es inversa. Nos va a costar cada vez más hacer lo que hacíamos antes, porque ahora lo que yo practico es otra cosa. Lo que yo practico es la oración, lo que yo practico es el ejercicio espiritual. Entonces, como ya dejé de practicar lo otro, pensar en volverlo a hacer es algo que para mí se me va a volver muy difícil. Si antes yo era un lenguisuelto, vulgar, mentiroso, y yo lo he dejado de practicar porque empiezo a practicar la vida de oración, la lectura de la palabra, etcétera, para mí va a ser más difícil. Y el día que lo haga, ese día yo estoy en paz. Estoy en paz. Antes decir cualquier mentira para mí era normal, ahora me cuesta. Y si lo hago así fuera una mentira de esas que dicen mentiras blancas, sientes que hiciste lo peor delante de los ojos. No descansas hasta venir y arrodillarte delante de él. Bueno, mis hermanos, quedamos hasta el versículo 13 del capítulo 1 de Joel. Necesito que alguien me ayude ahora.